Hola, a ver, ¿a quién no se le ha encendido alguna vez una luz en el salpicadero del coche y ha sentido esa inquietud, verdad? Pues hoy vamos a meternos de lleno con uno de esos mensajes crípticos, el código P0105. Vamos a desgranar qué significa de verdad y sobre todo qué hacer al respecto. Ahí está, esa luz es que es el símbolo universal de que el coche nos está diciendo, oye, hazme caso. Es la temida luz de fallo motor, que bueno, puede ser desde una tontería hasta algo bastante más serio. Y sí, muchas veces el culpable que se esconde detrás de ese piloto encendido es nuestra protagonista de hoy, el famoso código P0105. Pero bueno, que no cunda el pánico, ¿eh? La idea es precisamente esa, transformar la incertidumbre en información útil para saber cómo actuar. Así que vamos a ver qué nos está diciendo el coche y cuál es el siguiente paso más lógico. Venga, pues vamos al lío. Empecemos por lo básico. Cuando se conecta un escáner y salta el código P0105, ¿qué es exactamente lo que el motor nos está intentando decir? Pues para ir al grano, el P0105 significa que la centralita del coche, que es como su cerebro electrónico, ha detectado algo raro, una anomalía eléctrica en el circuito de dos sensores, que son clave, el sensor MAP o el sensor baro. Vale, y aquí la clave es saber qué hace cada uno. A ver, el sensor MAP es como un espía que tenemos dentro del motor. Mide la presión que hay ahí, en el colector, para decirle a la centralita cuánto esfuerzo está haciendo el motor. Y el baro, por otro lado, lo que mide es la presión atmosférica, o sea, la de fuera. Lo curioso es que muchas veces van de la mano e incluso pueden estar integrados en la misma pieza. Y uno podría preguntarse, ¿y por qué es tan crítico todo esto? Pues porque estos datos de presión son vitales, no hay otra palabra. La centralita los necesita para calcular al milímetro cuánto combustible inyectar y cuándo tiene que saltar la chispa. Si esa información falla, pues se rompe todo el equilibrio. El motor empieza a ir a tirones, a hacer cosas raras, se vuelve impredecible. Visto esto, pasemos a la fase de investigación. Vamos a jugar a ser detectives. ¿Quiénes son los sospechosos habituales detrás de este código de error? A ver, la experiencia de cualquier mecánico lo confirma. Antes de ponerse en lo peor, hay que ir a por los sospechosos de siempre. Y sorprendentemente, la causa más común suele ser también la más tonta, un simple problema con la manguera de vacío del sensor MAP. Con el tiempo, el calor, las vibraciones, se agrieta o se suelta. A partir de ahí, claro, la lista sigue. Podrían ser los propios sensores, el MAP o el baro, que han dicho hasta aquí hemos llegado. A veces, el fallo viene de un sensor cercano, como el de posición del acelerador, el TPS. Otras es un problema eléctrico puro y duro, un cable pelado o un conector con corrosión. Y ya en casos muy raros, el problema está en el cerebro, en la propia centralita del motor. Vale, ya tenemos la lista de sospechosos. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico de una forma ordenada y sin volvernos locos? Pues mirad, la filosofía de un buen diagnóstico la resume genial esta frase del técnico Javier Romero: siempre empezar por las cosas más sencillas y visibles. O sea, la clave es ir de lo fácil a lo difícil. No tiene ningún sentido sacar el multímetro y empezar a hacer mediciones complejas si a lo mejor el problema es un manguita suelto que se ve a simple vista. Así que el orden lógico sería este. Primero lo primero, una buena inspección visual. Mirar bien esa manguera del MAP, los conectores eléctricos, buscar algo evidente. Si todo parece estar en su sitio, entonces sí, pasamos al siguiente nivel. Coger un multímetro y medir el voltaje del sensor. Ojo que para esto ya hay que saber un poco lo que se hace. Después de eso, echar un vistazo al sensor TPS y buscar posibles fugas de vacío en la admisión. Y ya como último recurso, si nada de esto ha funcionado, entonces toca revisar el cableado que va hasta la centralita. Y ahora una pregunta que es importantísima porque puede ahorrar mucho tiempo y sobre todo dinero. ¿Cuál es el error más típico que se comete al intentar arreglar el código P0105? Pues este. Lanzarse de cabeza a cambiar el sensor MAP sin más. Es un error de libro y muy frecuente. Se gasta el dinero en una pieza nueva cuando el problema real, a lo mejor, era una manguera de 5 euros que estaba rajada o un conector que solo necesitaba un poco de limpiador de contactos. Muy bien, ya hemos diagnosticado. Ahora toca curar. Hablemos de las soluciones, de las reparaciones más habituales para este código. Lógicamente, cada solución va directa a la causa que hemos encontrado. Si es la manguera, pues se reconecta o se pone una nueva. Si después de las pruebas se ve que un sensor está mal, pues se cambia. Hay una fuga de vacío, se sella. El problema es un cable roto o un conector sucio, se repara o se limpia. Y solo de verdad, como última opción, si se ha descartado todo lo demás, se piensa en cambiar la centralita. Y llegamos a un punto final, pero que quizás sea el más importante de todos. ¿Qué pasa si se decide ignorar la lucecita del salpicadero y seguir como si nada?
Pues la respuesta es muy sencilla. Es una idea pésima. Ignorar el código P0105 es, sin exagerar, jugar con fuego y con la salud del motor. Porque las consecuencias van a más. Empezamos con un mayor consumo y que el coche no tira igual. Pero puede llegar a situaciones de peligro real, como que el motor se pare de repente, imagínate, en mitad de un adelantamiento. Y a la larga podemos provocar averías muy caras como dañar el catalizador o las bujías. El riesgo de quedarse tirado o peor, de tener un accidente es real. No es algo para tomarse a la ligera, desde luego. Así que la conclusión es bastante clara, ¿no? El código P005 no es una simple lucecita molesta, es una alerta seria sobre el estado del motor. Y la pregunta final que queda en el aire es, ¿afrontamos el problema de forma lógica y lo solucionamos de raíz o simplemente cruzamos los dedos y esperamos a que la luz se apague sola por arte de magia?